hermana María Puma, por el pase. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Soy la hermana Ana María y desde el Brasil continuaremos con el tema Pasos para adquirir el temor de Dios. Luego de que el hombre es inspirado y se instruye en la ley en forma de ciencia infusa, su carácter se forja alcanzando el temple o moderación ante toda situación. Entonces, este es el tercer paso después de la virtud y la ciencia, es la templanza. Entonces, veremos qué es la templanza. Tercer punto, la templanza. Es una virtud que consiste en moderar los malos actos que hace la persona por cuanto a la formación de hombre es dócil a Dios, porque el hombre de Dios debe saber comportarse con cordura y juicio, dominio propio. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces vamos a entender cómo es la interpretación de nuestro maestro. Sabemos que a él es dada la interpretación. Entonces dice así, esto quiere decir, ojalá que no seas frío. Quiere decir, ojalá que no seas violento. ¿En qué sentido? Eso cabalmente frío es violento. A veces la violencia no puede resistir. Entonces, por la violencia van a perder. Caliente. Quiere decir, ojalá no te hagas demasiado fiel. Quiere decir, cuando el hermano ya tiene fortaleza y muchas veces comienza a decir, yo tengo conocimientos de Dios, eso está mal. Entonces ese mal es pecado. Eso se llama jactancia. Y eso no debe haber, jactancia, absolutamente. Porque entre más sabio, entre más fortaleza, más humilde debe ser la persona. Entonces eso se llama templado. Por eso dice, no, hay que ser templado. O sea, tibio. Templado, tibio, quiere decir lo mismo. Quiere decir que es diligente, bien cuidadoso para buscar las cosas de Dios. Eso es así. No hay que levantarse mucho ni atrasarse mucho. Con mucha cautela, habrá que hablar así. Con mucha cautela hay que buscar a Dios. Entonces está muy bien. Entonces, frío es violento, se enfría por cualquier cosita. Uy, se va al mundo. Ahora, el otro, caliente, se vuelve cobarde. ¿En qué sentido? Esto está sucediendo ahora mismo. Hay muchos que se cortaron su cabellera por cobardes. Por ejemplo, como no estudian la escritura, en la escritura está todo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para tomar experiencia y luego para tomar fuerza y ser fuertes, venga lo que venga, con tal que no cometamos errores. ¿Estamos escuchando? Entonces esa cobardía, a pesar de que la persona está fuerte, tiene fortaleza, más viene la prueba, ya está con la jactancia, o sea, ya está con el mal, la arrogancia. Ahí viene la prueba, la persona cae. Por eso se llama cobardes. Hay que aprender a resistir la prueba. Por eso dice aquí, el hombre fiel es probado para que tenga la fuerza como el oro y la plata. Eso nos dice en Isaías 48:10. Te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno de sufrimiento. ¿Sí escuchamos? Sufrimiento, hermanos. Hay que aprender a ser fuertes. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. Entonces, Dios prueba nuestros corazones, hermanos.
Ahora, ¿qué significa ser templado? Significa tener dominio propio, estar en su cabal juicio, estar cuerdo. Veamos un ejemplo de cómo se consigue el temple en el acero o hierro. El temple es un proceso térmico por el cual las aleaciones de acero y el hierro fundido se fortalecen y endurecen. Estos metales constan de metales ferrosos y aleaciones. Este temple se realiza calentando el material a una cierta temperatura, dependiendo del material, y luego enfriándolo rápidamente. Ahí se consigue el temple. Así nosotros, por medio de las pruebas, debemos ser fortalecidos. Escuchemos el audio 123. Estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Como también dice en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 10, 13. No os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que no podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, a la salida, para que podáis aguantar. Entonces, además, permite solamente en poquito sea tentados los religiosos o religiosas israelitas en poquito, para que dicen en poquito permite que sienten más de lo que no puede resistir, no puede dar fuerte, sino poquito nomás. Entonces, ¿y esto para qué? Para que tome experiencia. ¿En qué sentido? Para que sepa resistir. ¿Y quién debe resistir? Al adversario. ¿Ves? Entonces también al respecto dice en 1 Pedro capítulo 6, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo, afligidos y diversas tentaciones, que es necesario. Nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis aguantar. Eso quiere decir que Dios permite solamente un poquito ser tentados los israelitas. Un poquito, hermanos. ¿Para qué? Para que tomen experiencia. O sea, vamos a tomar experiencia a medida que Dios nos va probando un poquito. Somos tentados un poquito. ¿Y en qué sentido vamos a tomar experiencia? Para que podamos resistir. ¿Resistir a quién? Al adversario. ¿Vio? Al adversario debemos resistir. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, en diversas tentaciones, si es necesario. Entonces vamos a entender más adelante que Dios nos recomienda que debemos alegrarnos. Más alegrarnos cuando pasemos la prueba, ¿no? Estamos en prueba y alegrarnos porque sabemos que Dios está con nosotros y Él nos va a cuidar. Solo que nosotros debemos estar siempre pendientes. La templanza es fruto del Espíritu que vamos adquiriendo con las pruebas. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Eso nos dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Estas pruebas que son necesarias para ser fuertes y tener resistencia. Eso nos dice aquí en 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Entonces nos alegramos cuando conseguimos pasar la prueba en honradez. Eso es lo que hay que tener en cuenta. En honradez. Y ahí vamos adquiriendo la paciencia. Y vamos adquiriendo un temple. O sea, vamos poniendo templados, firmes en las cosas de Dios. Y las pruebas nos dan esa templanza y obran en nosotros paciencia, que es el cuarto paso. ¿Vio? La paciencia, que es una disposición del alma, del hombre, que hace soportar los males, que es la violencia, o buenos, que son las promesas, con resignación. Además, la paciencia es una cualidad del hombre dócil, que sabe esperar con tranquilidad y ser perseverante en todas las cosas que nuestro Dios nos hizo conocer sus misterios a su infinita voluntad. Es así como nos dice en Lucas 21:19. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, es muy necesario ir llegando a todos estos puntos, irlos alcanzando para conseguir. Hebreos 10:36. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchemos el audio de nuestro maestro, audio 128, con paciencia soportándonos los unos a los otros en amor. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Aleluya. Estamos escuchando el consejo de Dios entre nosotros, dice, con amor, con paciencia. Dice, debemos también ser aún Gálatas capítulo 6, verso 4, por favor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 6. Y por cuanto fue hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual ama, Padre. Amén, aleluya. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6:2, concuerda con Efesios. Libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Amén, aleluya. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Comportad las cargas unos de otros, y con eso cumpliréis la ley de Cristo. Y según en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Eso es lo que debe haber entre nosotros. Humildad, mansedumbre, y con paciencia, dice, debemos soportar los unos a los otros en amor. Y luego, como dice Gálatas 2, sobrellevarnos unos a otros
las cargas de nosotros y cumplir así la ley. Como estamos escuchando el consejo de Dios en Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. Con amor, con paciencia, debemos sobrellevarnos los unos con los otros, y así cumpliremos la ley de Cristo. Eso nos dice en Gálatas 6:2. Y esto debemos hacer, ya que Dios envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Por eso debemos cultivar en nosotros la humildad, la mansedumbre, la paciencia, y así sobrellevar la carga los unos con los otros, para practicar la paciencia de los santos. Veamos Apocalipsis capítulo 14, verso 2. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, para poder alcanzar estas cosas debemos ir llegando cada punto y necesitamos en la paciencia. Escuchemos el audio 128. Soportar unos a otros. Y así tenemos que cumplir la ley de Dios. Entonces, como también dice, con paciencia, soportando los unos a los otros, ¿no? Luego dice, sobrellevar las cargas. ¿Cuáles las cargas? Se refiere precisamente esto, no solamente en la congregación, sabemos muy bien. Ahora en la congregación hay distinciones entre la hermandad. Hay distinciones en el hogar. Hay distinciones entre familiar. Entonces, pero hay que pensar esto. Por eso que nos dice, con toda humildad, con mansedumbre. Y luego dice, unos a otros, dice, debemos sobrellevar las cargas unos a otros. Esas cargas son los que, por ejemplo, entre la hermandad, puede resultar que uno de ellos ofendió a otro hermano, o entre las hermanas. Entonces, también hay otro texto que dice, ahora si así ofendiere 70 veces al día, pero esa persona que ha ofendido, al que lo ha ofendido, le dice, hermano, perdóname, y si los 70 veces pedirá perdón, los 70 veces tiene que perdonar. Entonces, de esa manera, con paciencia, con mansedumbre, necesita sobrellevar nuestras cargas, ayudándonos a llevar la carga. Eso precisamente se refiere nuestras faltas que cometimos entre nosotros, formando distinciones, a eso se refiere. Porque la carga es pecado. Si, por ejemplo, yo ofendo a un hermano, he cometido pecado. Por eso, hablando pecamos, mirando pecamos, pensando pecamos. Entonces, si ahora mirando peco, la muerte me espera. Hablando peco, la muerte me espera. Pienso y con mi pensamiento peco, la muerte me espera. Eso es lo que existe en el mundo. Por eso, nada menos que ya vamos a mostrar un texto. Por eso dice, quita estas cosas y luego entonces será instrumento de Dios. Y no pueden ser instrumento. Así, sí, por eso hasta hoy hay muchos israelitas, tanto desde aquí en Lima como antiguos, de 63. Y hasta ahorita no hay cumplimiento y para ellos ya no hay vida. Habría que hablar la verdad. Entonces, según estamos hablando, soportar unos a otros, y así tenemos que cumplir la ley de Dios. Entonces aquí nuestro maestro nos explica cómo nos vamos a soportar. Dice, quiere decir, debemos sobrellevar las cargas. ¿Y cuáles son las cargas? Se refiere a nuestras faltas que cometemos entre nosotros, formando disensiones. A eso se refiere, porque la carga es pecado. Sabemos muy bien, ahora en la congregación hay disensiones entre la hermandad, hay disensiones en el hogar, hay disensiones entre familiares.
Entonces, por eso, ¿qué nos dice? Con toda humildad, con mansedumbre, debemos sobrellevarnos las cargas unos a otros. Entonces, aquí vamos a entender un ejemplo. En Mateos capítulo 18, versos 21-22 nos dice que si 70 veces al día el hermano ofendiere y después de haber ofendido le pide que le perdone, y así el hermano debe perdonar. Si 70 veces pidiere perdón, las 70 veces debe perdonarle. ¿Vio? Eso es tener paciencia y eso es sobrellevar las cargas del hermano. Entonces, de esa manera, con paciencia, con mansedumbre, necesita sobrellevarnos nuestras cargas, ayudándonos a llevar la carga. Por eso, hablando, pecamos, mirando, pecamos, pensando, pecamos. Entonces, ahora mismo, si mirando pecamos, la muerte me espera. Si hablando peco, la muerte me espera. Pienso y con mi pensamiento peco, la muerte me espera. Eso es lo que existe en el mundo. Eso es lo que nos dice el maestro. Debemos de ir corrigiendo estas cosas, hermanos. Por eso hay que quitarlas. Y luego Dios nos tomará como instrumentos. Por eso hasta hoy hay muchos israelitas, dice nuestro maestro, que para ellos ya no hay vida, porque no hay cambio de vida. Entonces, hay que soportarnos los unos a los otros y así tenemos que cumplir la ley de Dios. Con la paciencia heredaremos la promesa, cumpliendo la ley de Cristo. En Hebreos 6:12 nos dice, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, o sea, de paciencia. Hermanos, debemos alcanzar estos, como dice en Timoteo, debemos de huir de las cosas que son malas y seguir la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Eso nos dice en 1 Timoteo 6:11. La tolerancia o paciencia con las cargas que sobrellevamos es porque se parte del principio del temor a Dios y amor al prójimo, que es el paso siguiente, el quinto paso que debemos ir alcanzando después de la paciencia, el temor a Dios. Entonces, cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando de tener miedo. Eso hay que aprender a diferenciar. Emocionalmente, a Dios no se le tiene miedo, sino temor. O sea, respeto único a nuestro Dios, porque Él es nuestro Criador. Debemos una obediencia absoluta y radical, porque sus mandamientos en conjunto expresan su propio carácter. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Eso nos dice en Isaías 8:13. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y delante de la honra está la humildad. Eso dice Proverbios 15:33. Y bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Entonces el maestro explica que el temor es enseñanza de sabiduría y en sus mandamientos está su deleite, dándonos a entender que el temor no es opresión, como muchas personas se imaginan, sino es la voluntad que se traduce
en obediencia a los mandamientos. Hay que deleitarnos en esta obediencia. En el predicar es ingresar al temor a Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos corroborar en los siguientes audios? Vamos a escuchar de nuestro maestro. ¿Cómo este temor es en el predicar? Lo podemos corroborar en la prédica, dándole ese amor a los hermanos. Escuchemos el audio 09. Pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. En el mismo libro, Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, cuando predicarían, como dice la Escritura, entonces habría temor en el pueblo. Como no predican, no hay temor. Porque dice, porque si comienzan a predicar, entonces dice así: día de tinieblas y día de oscuridad, porque dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dice Joel 2:1, tocad trompeta en Sión, tocad trompeta es predicar. Dice, y pregonad en mi santo monte, en la casa de Israel. Los israelitas deben salir a pregonar, a hablar, dice. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. O sea, hay que entender, todo el mundo dice y todas las personas entienden que está cerca la venida de Cristo. Dice, está cerca. Jesús está volviendo, dicen. Mas ellos no entienden que si no estamos preparados para recibir a Jesús en santidad, entonces la venida de Jesús va a ser en tinieblas. Por eso el maestro dice, hay que predicar para que estas gentes conozcan y teman, aprendan el temor. Darles a entender que va a ser un día de tinieblas y de oscuridad. Porque dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces un día de oscuridad para los que no conocieron o para los que no obedecieron el santo mandamiento. Entonces a eso que el maestro dice, salgan a predicar, debemos salir a predicar, a anunciar a las gentes que Jesús está volviendo y tiene que encontrarnos en temor, en santidad. Escuchemos el audio 192, porque no hay temor a Dios, no hay obediencia a Dios. Pero no predican, de nada sirve. ¿Por qué no predican? Porque no hay temor a Dios, no hay obediencia a Dios. Porque Dios ordena que deben predicar, no hablan nadie. Si predicamos, entenderemos el temor a Dios, mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmos 103, 17 y 18. Ante el incumplimiento, el maestro pide a Dios que ponga el temor en el pueblo para cumplir la obra de predicación. Vamos a escuchar este audio en que el Señor, ora al Padre Jehová, para que el Señor dé ese temor en el pueblo para que salgamos a predicar. Audio 193. Ayúdame, Señor, para que entiendan y te conozcan que solo tú eres Dios vivo. Bendito Padre que estás en los cielos. No sé cómo agradecerte, Señor.
tú lo sabes, Señor. Tú me llamaste conforme a tu palabra desde el vientre de mi madre. Me llamaste para servir, Señor. Y mis ojos te vieron tu rostro. Y mi corazón entendió tus palabras. Y jamás ha callado mi boca de hablar sobre tus negocios, Señor. Más los hijos de tu pueblo que te esperan, cada cual por su campo, cada cual por sus quehaceres. No hay quien me ayude. Soy hombre solo. Bendito Jehová. Solamente tú eres mi esperanza. Solo con tu ayuda, Señor, haré. Ten misericordia y piedad. No permitas abandonarnos, Señor. Quizás sean todavía para tu pueblo. Solamente, Señor, escucha los ruegos, la voz de mis ruegos. Y confirma, Señor, y no permitas que tu ira venga sobre los hijos de tu pueblo. Ten misericordia y piedad. Solamente, Señor, escucha la voz de mis ruegos de día y de noche y ayúdame, Señor, para que de esta manera entiendan y conozcan y que te conozcan, Señor, que tú solo eres Dios vivo, que mora sobre el pueblo del mundo. Y haya temor y temblor entre los que te esperan y entre los que no te esperan, Señor. Es merecido de esta manera se han reunido los hijos de tu pueblo para perfección de nuestros caminos y para presentarte delante de tus ojos, Señor. Sin tu ayuda, ¿qué pueblo te presentaré, Señor? Solamente con tu ayuda será eso, Señor. Y gracias te doy, Padre. Solamente te ruego, socorre a los más feos, confianza, temor y humildad y mansedumbre y benignidad a cuantos de los hijos de tu pueblo que te esperan en cada país, y conforta sus corazones, haces valientes, fuertes, entendidos y aptos sobre tus negocios. Quizás seamos para tu pueblo, Señor. Y te doy gracias, Señor, nombre bendito, amado Jesús. Amén. Bendito seas, Padre, que estás en los cielos. Amén. Entonces, después de haber escuchado esta hermosa oración que nuestro maestro Ezequiel Atacusi Gamonal hace a nuestro Padre Jehová, clamando por todos nosotros, y concuerda con lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4 y 5, dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu oído a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, aquí están los pasos para alcanzar el temor a Dios, para alcanzar el conocimiento a Dios. En estos pasos, Dios quiere que corrijamos para poder llevar este amor a todas las naciones, a todas las gentes, para que ellos aprendan a temer a Dios, aprendan a guardar sus mandamientos. Y cuando venga Jesús
nos encuentre en santidad. Hasta aquí ha sido mi participación, agradeciendo a todos mis hermanos de los diferentes países que nos escuchan y nos acompañan en este domingo. Gracias a Dios doy por todos ellos y que Dios les bendiga y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.